Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el tutorial para realizar estas botas. Son unas botas tejidas en la técnica de ganchillo crochet. Como pueden ver, llevan puntadas muy fáciles. Trabajamos la mayor parte de la bota con medios puntos. Y aquí en la parte de arriba trabajamos unos cuadros o pastillas, también que son muy fáciles de tejer. Si estas botas te gustan y quieres aprender a realizarlas, no te pierdas a continuación el paso a paso. Para tejer estas botas vamos a necesitar los siguientes materiales. Voy a tejer con hilo El Jilguero. Este es un hilo de algodón y este es para tejido de hamacas, macramé, entre otras artesanías. Es un algodón 100% mercerizado y lo voy a trabajar en color café claro. Voy a tejer con un gancho del número 2 de acero. Voy a necesitar tijeras. Vamos a necesitar suela. En este caso estoy trabajando con esta. Este es un número 3 que es de 23 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es contar la cantidad de puntos u orificios que tiene nuestra suela en ambas piezas y vamos a hacer que coincidan, es decir, que si este tiene un punto más o un orificio más, vamos a hacer un aumento. Debemos tener la misma cantidad de puntos en las dos suelas. Entonces aquí vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a iniciar siempre por la parte del centro donde está el arco. Ahí vamos a empezar y vamos a tejer. Vamos a pasar nuestro gancho y vamos a sacar nuestro hilo y vamos a hacer un nudo. Pasamos dos veces de esta forma y ahí ya aseguré mi tejido. Ahora voy a pasar nuevamente. Voy a sacar mi hebra y tejo ahí una cadena. Voy a pasar una vez más ahí porque vamos a ir trabajando en cada punto. Vamos a hacer dos medios puntos. Entonces aquí ya los tengo. En esta suela que está perforada, aproximadamente sus perforaciones son cada centímetro. Entonces así paso al siguiente punto, tomo la hebra y hago uno, vuelvo a pasar, saco la hebra y hago el segundo medio punto. En cada uno de los orificios vamos a estar tejiendo dos medios puntos, uno y dos. Pasamos al siguiente orificio, tejemos uno y dos puntos y así vamos a continuar por todo el contorno de la suela hasta llegar aquí a donde iniciamos. Aquí ya estoy por terminar la primera hilera y como ya les había mencionado, vamos a igualar los puntos que tenemos en ambas suelas. En la primera yo tengo un total de 56 puntos, pero en esta tengo 58 puntos o 58 orificios. Entonces para igualar lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo que perder dos puntos, que son estos dos, los tengo que disminuir. Entonces lo que voy a hacer aquí es tejer. En el primer punto tejo un medio punto y en el segundo tejo otro medio punto, nada más uno en cada punto. Entonces estos dos puntos es como si nada más tejiera este. Debemos tejer dos puntos, entonces vamos a hacer de cuenta que aquí están ya estos dos puntos en este punto. Y aquí ya no voy a tejer, voy a cerrar aquí con un punto deslizado donde inicié. Entonces ahí paso, ajusto un poco y hago una cadena, ¿sí? De esa forma aquí ya tengo los mismos puntos en esta suela que en la suela anterior. Ahora, ya teniendo esto, vamos a trabajar de la misma forma las dos. Lo que vamos a hacer en esta lo vamos a repetir en la otra. Entonces yo les voy a mostrar en esta lo que ya hice en esta otra, ¿ok?
Entonces esta ya la tengo prácticamente terminada, pero esta es la que les voy a mostrar. Bueno, vamos a trabajar aquí primero 2 hileras de medios puntos. Aquí entonces vuelvo a pasar en este punto y tejo el medio punto. Paso en el siguiente y a partir de aquí vamos a ir tejiendo un medio punto en cada punto de la hilera anterior. Entonces ahí tengo uno, paso al siguiente, hago medio punto, paso al siguiente, hago medio punto y así vamos a continuar hasta llegar al final de la hilera, haciendo un punto sobre cada punto de la hilera anterior. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a tejer un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Pasamos ahí y hacemos el punto deslizado. Vamos a iniciar la hilera número 3, hacemos una cadena y este es el primer medio punto. Vamos al siguiente punto, tejemos un medio punto y así en cada uno de los puntos vamos a ir tejiendo un medio punto. Vamos a continuar hasta llegar al final de esta hilera número 3, tejiendo un punto por todo el contorno hasta llegar nuevamente aquí a donde iniciamos. Y lo mismo aquí, una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Entonces paso ahí y ahora voy a hacer también un punto deslizado para reforzar aquí y voy a cortar. Entonces aquí tejí un total de 3 hileras, la primera que fue sobre los puntos de la suela y 2 hileras más también de medios puntos. Entonces aquí ya tengo esta primera parte, así es como queda. Miren, ahora vamos a dejar aquí una parte y vamos a tejer la parte de adelante. Miren, los centímetros que yo dejé aquí en la parte de atrás hacia donde voy a empezar a trabajar es de 9 centímetros. Entonces aquí a los 9 centímetros voy a marcar de esta manera. Miren, voy a poner aquí mi gancho para que quede más o menos así, pero para sacar la medida es así como lo debo hacer. Aquí son los 8 centímetros desde la parte de atrás hasta donde tengo mi gancho. Entonces ahí voy a acomodar. Aquí me faltaría otro punto hacia adelante y ahí serían ya los 8 puntos, los 8 centímetros exactos. Entonces ahí están, son 8 centímetros. De esa manera es como los mido con mi gancho de esta forma. Y ahora voy a poner una marca ahí. Aquí voy a pasar mi hebra y miren, vamos a ubicar que sea el siguiente punto, el del otro lado, que sea a la misma altura. Entonces pasamos aquí y ahí ya tenemos los puntos hasta donde vamos a trabajar esta parte, que es la parte del frente. Ahora ya tenemos esto aquí más o menos son como 5 dedos aproximadamente en esta parte. Aquí en la parte del frente vamos a ubicar, doblamos un poquito así nuestro tejido para sacar el centro, que sería aquí. Vamos a contar después de ese punto 5 hacia un lado y 5 hacia el otro lado y ahí marcamos. Aquí ya tengo mis 11 puntos en la parte de enfrente y ya marqué también mis 8 centímetros de la parte de atrás hasta aquí. Entonces lo que vamos a ir trabajando en esta parte, vamos a trabajarlo hasta llegar a donde tenemos la marca. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente aquí. Aquí voy a amarrar para que no se vaya a salir mi medida. Si ustedes tienen sus marcadores de puntos, pues mejor. Pero pues igual si no los tienen, así le pueden hacer como yo le estoy haciendo ahorita. Vamos a empezar aquí donde pusimos nuestra primera marca. Aquí paso exactamente donde está la marca, jalo mi hebra y tejo una cadena. Este es mi primer medio punto. Ahora ya retiro esta parte de la marca, o si ustedes pusieron sus marcadores, pues quitan su marca completa. La idea es que esta parte nos quede marcada. Entonces aquí ya está y voy a ir tejiendo y voy a ir ocultando esta hebra que tengo aquí. Tengo aquí entonces una cadena, ese es mi primer medio punto. Paso al siguiente punto, voy a tejer el segundo, paso al siguiente,
3, en el siguiente el cuarto, en el siguiente ahí tejí el punto número 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí retiro mi marca para tejer el punto número 11. Y vean lo que vamos a hacer aquí. Tejo aquí el punto número 11. Ahora ya tengo estos puntos centrales. Vamos a ir avanzando hileras y vamos a hacer lo siguiente. Pasamos, terminando, una vez que lleguemos al otro extremo, vamos a tomar el siguiente punto y hacemos un medio punto. Vamos al siguiente y tejemos un medio punto. Entonces aquí tenemos ya 2 medios puntos extra a los puntos que tejimos. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a tejer ahora de la siguiente forma. Cada hilera lo vamos a hacer igual, cada hilera. Entonces miren, aquí tengo este punto. Este punto es este huequito que está aquí. Vamos a dejar pasar ese, vamos al siguiente. Siempre en todas las hileras, después de haber tejido los 2 medios puntos, dejamos pasar el primero y en el segundo es donde vamos a hacer un medio punto. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Ahora, de la misma forma, miren, lo que van ustedes a checar aquí, siempre que terminen, espero que se pueda apreciar ahí, miren, van a ver que está este orificio que está más abierto. Esto quiere decir que nosotros ya encajamos aquí. Entonces vamos a ir a los siguientes dos. Siempre de cada lado va a ser lo mismo. Ustedes van a ver que el punto que ya usaron o que ya tejieron está más abierto y van a ir a los siguientes dos. Esto les va a ayudar a identificar más fácilmente dónde van a tejer. Y ahora otra cosa también muy importante, cuando estén en este extremo van a tomar ustedes el punto de la siguiente forma, de afuera hacia adentro, así, no así como lo deberíamos tejer, sino así. Entonces pasamos así y ustedes van a jalar aquí su gancho de esta forma, miren, y así van a tejer su medio punto. Ahí ajustan para que no les quede tan abierto. Van al siguiente, igual, pasan de atrás hacia adentro, jalan su hebra y hacen su medio punto. Esto cuando nos toque de este lado. Esto es para que miren, aquí no nos va a quedar, no nos debe de quedar tan marcada esta parte, nos va a quedar más o menos igual que el otro lado, ¿sí? Si nosotros, miren, aquí nos queda de esta forma, casi igual a este lado. Si nosotros no lo metemos de esa manera, se nos va a ir haciendo aquí un borde muy pronunciado. Bueno, ya tenemos aquí entonces los dos puntos para subir aquí. Entonces lo mismo que ya les había comentado en el otro lado, dejamos pasar este primer punto, que es donde tenemos aquí ahorita nuestra gasa. Vamos a ir al siguiente, tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ustedes van a ver que el último punto tiene un nudito, este que ustedes ven aquí. Ese es nuestro último punto. Entonces ahí tejemos ahora el punto número 12. Cada que ustedes van a terminar una hilera deben tener un punto más. Ustedes vieron que en la hilera anterior fueron 11, ahora son 12 puntos. Bueno, lo mismo aquí, miren. Aquí está el punto abierto porque ya lo tejimos. Entonces vamos a ir a los siguientes dos. Aquí sí tejemos de manera normal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de afuera hacia adentro. Así.
por eso lo hicimos igual acá, de afuera hacia adentro. Entonces pasamos aquí y hacemos un medio punto, y en el siguiente punto también un medio punto. Giramos el tejido y lo mismo, vamos a dejar pasar este punto que es donde tenemos la gasa y vamos al siguiente, y ahí tejemos un medio punto. Entonces ahí ya tenemos el primero, tenemos ahí 1, 2 y continuamos así hasta el final de la hilera. Aquí ya tengo mi punto número 10, hago el punto 11, el punto 12 y como pueden ver aquí tenemos ya el nudito. Este es el último punto, que en esta hilera es el punto 13, y vamos a ir aquí, miren, aquí ven el punto abierto, vamos a ir a los siguientes dos y vamos a entrar con nuestro gancho de afuera hacia adentro. Bajamos así nuestra hebra. Ahí ustedes van a ver que con la práctica o cada vez que van avanzando sus hileras van tomando más fácil sus puntos. Entonces aquí tengo uno, paso al siguiente, tomo de esta manera la hebra y hago el medio punto. Y ahí tengo mis dos puntos, giro el tejido. Lo mismo, dejo pasar este punto y vamos al siguiente. Y ahí empezamos a contar. En esta hilera debemos tejer 14 puntos, dejamos pasar aquí este abierto y tomamos estos dos, y así vamos a ir, todas se van a tejer ya de la misma forma, solamente es ir repitiendo lo que ya les mostré aquí y van a continuar hasta llegar aquí a donde está su marca. Siempre van a ir avanzando 2 puntos a cada uno de los extremos y cada vez que hagan una hilera van a tener un punto más. Ahorita en esta hilera que acabo de terminar son 13, en esta que empecé van a ser 14, después 15, 16, 17 y así van a continuar hasta llegar a donde está su marca. Aquí, hasta aquí voy a dejar de tejer y bueno, aquí ya terminé esta parte, así es como queda. Ahora voy a tejer la parte de aquí atrás, que es la parte del talón, y vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya uní y ahora lo que voy a hacer es ir tejiendo medios puntos, un punto en cada punto hasta llegar aquí. Entonces voy a ir haciendo un medio punto en cada punto y llego aquí y ya les digo cómo vamos a ir subiendo. Aquí ya estoy por llegar a donde ya se presenta esta otra parte, la parte del frente, y miren, aquí tengo este punto que es un punto abierto. Ahí voy a pasar y voy a hacer mi medio punto. Ese es el último punto que voy a tejer aquí. Y ahora voy a hacer 2 puntos deslizados hacia arriba. Entonces en los siguientes 2 puntos paso y hago el primero un punto deslizado, paso al segundo y hago un punto deslizado. Voy a regresar y esos 2 puntos deslizados los dejamos pasar, 1, 2. En el tercer punto, que es el último medio punto que tejimos, ahí vamos a hacer el primer medio punto y vamos a continuar tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos hasta llegar nuevamente aquí al otro lado. Miren, aquí otra vez ya llegué a donde está esta parte del frente y aquí ustedes ven este punto que está abierto. Ahí hago ese último medio punto y ahora paso por los siguientes 2 puntos con punto deslizado. Hago 1 y 2. Voy a regresar de la misma forma, dejo pasar estos 2 puntos que son los puntos deslizados y voy al siguiente, que es el último punto que tejí, y voy a ir tejiendo otra vez medios puntos hasta llegar al otro lado, un medio punto en cada punto. Aquí ya estoy llegando al otro lado, tejo aquí este medio punto y otra vez aquí está el punto abierto. Ahí tejo el último medio punto y ahora avanzo 2 con punto deslizado, 1 y 2 puntos. Regreso, dejo pasar esos 2 puntos y en el tercero hago el medio punto y así vamos a ir tejiendo de la misma forma
En esta parte vamos a continuar. Llegamos aquí, subimos con 2 puntos deslizados, regresamos. Subimos con 2 puntos deslizados y regresamos. Y vamos a continuar hasta tener aproximadamente, hasta tener 14 hileras. Aquí tengo 14 hileras en total, contando desde la hilera número 1, que es donde puse mis puntos en la suela. Tengo 14 hileras en total. Ahora vamos a continuar, pero vamos a ir trabajando ya todo el contorno. Ya no vamos a regresar, ya vamos a ir así. Entonces vamos a ir al punto siguiente, hacemos un punto deslizado y ahora hacemos una cadena. Hacemos un medio punto en cada punto hasta llegar a donde hicimos esta cadena. Vamos a dar toda la vuelta aquí y vamos a llegar hasta donde iniciamos esta hilera. Una vez que llegamos a el primer punto que tejimos, vamos a realizar ahí un punto deslizado y giramos nuestro tejido. Cada vez que terminemos una hilera vamos a estar girando nuestro tejido. Entonces lo que voy a hacer aquí ahora es otra vez una cadena y voy a tejer un punto en cada punto. De esa forma voy a continuar hasta tener un total de 4 hileras. Termino la hilera, regreso, termino la hilera y regreso, y así vamos a ir hasta tener un total de 4. Tengo una, voy a hacer 3 más. Aquí ya terminé de realizar las 4 hileras de medios puntos. Ahora voy a hacer una hilera de medias varetas. Ahora aquí voy a tejer 2 cadenas y voy a hacer aquí en cada punto una media vareta. Entonces lo que vamos a hacer es pasar así y ahora pasamos por todas las gasas. En cada punto vamos a hacer lo mismo. Pasamos por las 3 gasas, hacemos la lazada, vamos al siguiente punto y pasamos por las 3 gasas. Así vamos a dar toda la vuelta hasta llegar aquí a donde iniciamos, haciendo una media vareta en cada punto por todo el contorno hasta llegar aquí. Aquí llegué al final de la hilera, voy a ir a la segunda cadena y voy a hacer ahí un punto deslizado. Hago una cadena reforzada y aquí voy a cortar esta hebra. Miren, hasta aquí voy a llegar tejiendo de esta forma. Ahora voy a tejer los cuadros que van a ir en esta parte de arriba. Y así es como voy hasta ahorita. Los cuadros se tejen de la siguiente forma. Vamos a hacer un aro mágico, pasamos y aquí vamos a hacer 3 cadenas para formar un punto alto. Aquí en total vamos a tejer 16 puntos altos. Tengo el primero que formé con las 3 cadenas, hago el segundo, el tercero y así voy a continuar hasta tener 16 puntos altos. Una vez que terminamos de tejer los 16 puntos, ajustamos aquí un poco y vamos a ir a la tercera cadena. Ahí en la tercera cadena hacemos un punto deslizado y ahora sí ajustamos totalmente aquí en el centro. Ahora vamos a pasar aquí entre punto y punto con un punto deslizado. Ahí vamos a tejer 3 cadenas. Ahí mismo volvemos a pasar y tejemos un punto alto. Cerramos los dos, hacemos una cadena y ahora vamos a tejer en este mismo espacio 2 puntos altos cerrados juntos. Entonces pasamos y solamente sacamos una y 2 gasas, no lo cerramos. Nuevamente pasamos, sacamos una y 2 gasas. Ahora sí ya cerramos, ya tenemos los dos, los cerramos al mismo tiempo. Hacemos una cadena y vamos entre punto y punto y tejemos un grupo de 2 puntos altos cerrados juntos. Y de la misma forma solamente sacamos una y 2 gasas. Vamos a hacer el siguiente, sacamos una y 2 gasas, cerramos los dos, hacemos una cadena, pasamos entre punto y punto y hacemos otro grupo de 2 puntos altos cerrados juntos. Ahí tengo el segundo, hago una cadena y voy a hacer el tercero, hago 2 puntos altos cerrados juntos. Ahí está, y ahí ya tengo los 3 grupos.
Entonces vamos a tejer un abanico y entre abanico y abanico van a ser 3 grupos. Entonces aquí ya tengo los 3 grupos, hago la cadena y ahora me toca hacer abanico. Y siempre vamos a tejer entre punto y punto. Entonces pasamos ahí, hago los 2 puntos altos, cierro juntos y como me toca hacer abanico, entonces hago la cadena y en ese mismo espacio hago otro grupo de 2 puntos altos cerrados juntos. Ahí está, ya tengo el segundo abanico. Ahora voy a tejer 3 grupos. Hago una cadena, voy entre punto y punto para hacer el primero, hago el primer punto, el segundo, cierro, tengo el primer grupo, cadena, voy entre punto y punto para hacer el segundo grupo, hago 1, 2 sin cerrar, cierro y tengo el segundo grupo, hago una cadena, voy entre punto y voy a hacer el tercer grupo. Ahí está, cierro y ya tengo los 3 grupos después del abanico. Aquí tengo mi abanico y tengo 1, 2 y 3 grupos. Hago una cadena y ahora me corresponde hacer el abanico. Paso entre punto y hago mi abanico, haciendo los 2 puntos cerrados juntos, la cadena y nuevamente en ese mismo espacio otro grupo de 2 puntos altos cerrados juntos. Entonces ahí ya tengo el abanico. Cadena. Hacemos entre punto y punto un grupo, cadena, entre punto y punto otro grupo, tengo 2, cadena y voy a hacer el tercero. Ya que tengo los 3 grupos, hago mi cadena y ahora voy a hacer el abanico. Hago mis 2 puntos, cadena y ahí mismo otro grupo. Y esto lo hacemos para formar las esquinas. Ahora me queda terminar con 3 grupos. Hago la cadena, voy entre punto y punto para hacer el primer grupo. Ahí está, cadena, entre punto y punto. Hacemos el segundo grupo. Y vamos entre punto y punto para hacer el tercer grupo. Ahí está el grupo, ahora hago la cadena, voy a cerrar aquí donde se unen los puntos con un punto deslizado. Aquí tengo esta hilera número 1. Aquí ya se está formando el cuadro, no se aprecia muy bien, pero ya se está formando el cuadro. Vamos a ir a la segunda hilera. Y en esta segunda hilera vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir aquí al centro del abanico con un punto deslizado y vamos a trabajar también un abanico. Entonces hacemos 3 cadenas y un punto alto, cerramos, cadena y el segundo grupo de 2 puntos altos cerrados juntos. Y ahí ya tengo el abanico. Ahora hacemos cadena y aquí entre grupo y grupo vamos a hacer un grupo también de 2 puntos altos cerrados juntos. Tengo el primero, hago cadena, entre grupo y grupo voy a hacer el segundo, cadena, entre grupo y grupo hago el tercero, recuerden que son 2 puntos altos cerrados juntos, cadena y entre grupo y el abanico hago otro grupo. Y entonces ahora tenemos entre abanico y abanico 4 grupos, en la hilera anterior eran 3, ahora son 4. Ahora hago una cadena y en el abanico hago un abanico. Y esto es lo que vamos a ir trabajando en esta hilera número 3. Sobre cada abanico vamos a hacer un abanico. Y ya que tenemos el abanico vamos a ir entre grupo y grupo haciendo un grupo, separando con una cadena. Recuerden que van a estar trabajando 4 grupos entre abanico y abanico. Y así continúan hasta llegar aquí al final de la hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar. Aquí ya hice mi cadena y aquí donde uní los puntos voy a pasar y voy a hacer ahí un punto deslizado. Entonces aquí ya tengo la hilera número 3 terminada. Voy a iniciar la hilera 4, que es la última. Entonces aquí voy a hacer una cadena, este será el primer medio punto. En la separación hago 2 medios puntos,
una cadena y 2 medios puntos. 1, 2. Vamos a ir trabajando en cada grupo donde cerramos un medio punto, en la separación medio punto. Aquí tengo otra vez un grupo, ahí donde cierro hago medio punto y en la separación medio punto. Esto lo vamos a hacer hasta llegar al abanico. Un medio punto en la separación y un medio punto en cada grupo. Aquí ya llegué a donde está el abanico y aquí sobre el punto, sobre el grupo del abanico hago ahí medio punto y aquí en la separación hago 2 medios puntos, una cadena y 2 medios puntos, 1 y 2. Aquí sobre el grupo otra vez un medio punto y ahora voy a continuar de esa misma forma durante toda la hilera. Sobre cada grupo un medio punto, en la separación medio punto, en cada grupo medio punto y cuando lleguemos aquí a donde está el abanico vamos a repetir lo que hicimos aquí. Sobre el grupo hacemos medio punto y en la separación vamos a tejer 2 medios puntos, cadena y 2 medios puntos y así continuamos hasta el final de la hilera. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera y cierro con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Hago una cadena y ahora voy a cortar esta hebra dejándola un poquito larga para hacer la unión con el siguiente cuadro. Miren, aquí cerré con un punto deslizado en el primer punto que tejí, hice una cadena y ahora voy a cortar mi hebra aquí. La voy a dejar un poquito larga para unir con el siguiente cuadro. Y miren, vamos a continuar tejiendo cuadros de esta forma. Vamos a trabajar un total de 4. Aquí ya tengo mis 4 cuadros. Entonces ahora la unión la vamos a hacer con una aguja. Miren, ahora les voy a mostrar cómo realizar la unión. Todas se realizan de la misma forma. Aquí uní el primero con el segundo con el tercero y el tercero con el cuarto. Ahora los voy a cerrar, pero como les digo, todas las uniones se hacen de la misma forma. Y les voy a mostrar cómo fue que hice esas uniones y lo mismo van a hacer. Unen sus 4 cuadros y al final cierran para que quede de forma tubular. Van a deslizarse. Aquí ya ensarté esta aguja y me deslicé hasta el centro. Miren, nosotros terminamos aquí el punto que está sobre el grupo de 2 puntos altos cerrados juntos. Después tenemos 2 puntos, 2 medios puntos y la cadena de separación. Ahí es donde vamos a llegar con nuestro hilo, a donde está la cadena de separación, aquí sobre el abanico. Vamos a tomar ese mismo punto en el otro cuadro. Tenemos los 2 medios puntos, nos vamos a ubicar aquí sobre el abanico. Tenemos los 2 medios puntos y el punto que es de separación de la cadena. Solamente vamos a tomar una gasa. De las 2 que tenemos vamos a tomar la que está hacia el lado del cuadro. Esta es la que está pegada al otro cuadro y esta es la que está pegada a este cuadro. Entonces esa es la gasita que vamos a tomar. Y lo único que vamos a hacer aquí es pasar en cada uno de los puntos. Miren, aquí van a ver que este ya está ocupado. Entonces vamos a ir al siguiente. Y lo mismo aquí, pasamos al siguiente. Aquí vamos a ubicar, este ya está ocupado. Entonces pasamos al siguiente. Entramos aquí, pasamos y jalamos. Vamos al siguiente y siempre vamos a entrar de arriba hacia abajo. Entonces pasamos aquí y tomamos las 2 gasas, las que están, que corresponde una con otra. Tenemos la misma cantidad de puntos, así que vamos a ir tomando punto por punto y nos deben coincidir. Entonces ahí pasamos, vamos a la siguiente, tomamos una gasa y una gasa. Las que están juntas de estas 2, miren, ahí pueden ver, están juntas. Entonces pasamos y así, de arriba hacia abajo, y vamos a ir haciendo esto hasta llegar a la parte de arriba, aquí. Y debemos terminar lo mismo aquí, después de los 2 puntos que están en el abanico en la cadena de separación. Entonces ahorita continúo hasta llegar a la parte de arriba. Aquí ya llegué a la parte de arriba y llegué hasta la cadenita de separación en ambos cuadros. Paso ahí y hasta ahí voy a dejar de unir.
Miren, esta es la cadena de separación. Lo que voy a hacer ahora aquí es estirar mi hilo, que quede bien cerradito aquí, y voy a pasar de esta forma, miren, ahí, y voy a hacer, antes de que se cierre la gasa, paso mi aguja para poder hacer aquí un nudo. Ahí está el nudo, ahí se puede ver. Y entonces lo que voy a hacer ahora es perder mi hebra aquí entre el tejido, de manera que no se vea por dónde pasa. Miren, así, de esta forma paso hacia atrás y ahí ya no se ve. Ahora lo que voy a hacer es cortar. Corto aquí y miren, ya tengo aquí la unión. Estas hebras, miren, son las que vamos a ocultar. Y bueno, miren, así ya nos queda terminada esta parte. Ya tengo aquí mis 4 cuadros. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a unir aquí a la parte ya de la bota. Miren, lo que vamos a hacer es ponerlo de esta forma. Yo así lo estoy poniendo. Ya sea que ustedes lo quieran poner así, los 2 cuadros, uno de cada lado, o que les quede medio cuadro al frente, medio cuadro atrás, como ustedes quieran. Entonces, miren, no importa aquí los puntos que tengan, ustedes van a ajustar sus puntos aquí para hacer su unión. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo igual. Miren, aquí voy a poner mi tejido, el derecho, de esta manera, así. Este es el derecho y este es el derecho. Aquí tengo mi tejido. Entonces vamos a ir uniendo, así. Estoy enfrentando el revés y el revés, así. Y lo mismo, ustedes pueden ubicar y pueden sujetar con alfileres y van a ir tejiendo, ajustando sus puntos. Aquí le voy a hacer un nudo a mi hebra y esta la voy a pasar aquí por la parte de adentro. Miren, aquí tengo un punto, aquí se puede ver, ahí la voy a pasar. Voy a tomar el punto, así, paso mi aguja para que se pueda sujetar ahí. Ahora lo que voy a hacer aquí es pasar de la misma forma. Voy a ir tomando una gasita de cada lado. Voy a poner aquí más o menos de esta forma, aquí, y vean, vamos a coser igual, de la misma forma que lo hicimos con los cuadros. Vamos a tomar una gasa y una gasa. Si ustedes ya, si no sujetaron, van a ir avanzando así. Si ustedes ven que les queda o más grande o más chico, entonces lo que van a hacer es pasar nuevamente. Por ejemplo, aquí yo ya pasé aquí, por ejemplo, entonces vuelvo a pasar ahí en unos cuantos puntos para que se pueda ajustar. Entonces voy a ir así, de esta forma es como voy a unir, y voy a continuar así hasta terminar por todo el contorno, hasta llegar aquí a donde inicié. Y miren, así es como queda la unión. Entonces voy a continuar por todo el contorno hasta llegar aquí a donde inicié. Aquí ya estoy llegando al final, miren. Entonces aquí miren, como les decía, aquí me quedan 2 puntos. Voy a pasar de esta forma, tengo solamente un punto de este lado, entonces paso ahí y vuelvo a pasar ahí en el punto anterior y regreso aquí. Aquí voy al siguiente punto y ahí cierro. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en la unión de los cuadros. Vamos a pasar nuevamente ahí para formar nuestro nudo. Ya saben, cuando ya se vaya a cerrar la gasa, pasan su aguja y cierran. Entonces ahora vamos a ocultar la hebra, pasando aquí entre el tejido. Vamos a ir ocultando entre los puntos de manera que no se vea. Pasamos ahí, miren, ahí ya se perdió. Y ahora pasamos acá y cortamos. Y miren, así es como nos queda esta segunda parte. Ahora aquí al final le vamos a dar un borde nada más y ya con eso vamos a terminar.
Entonces lo que vamos a hacer aquí es nuevamente vamos a poner nuestra hebra en el tejido, hacemos una cadena y vamos a ir aquí en uno de los puntos. Aquí voy a ir a donde está la unión, paso ahí con un punto deslizado. Vamos a ir ocultando esta hebra y vamos a hacer aquí 2 cadenas, ahí mismo 2 medias varetas más, una y 2. Ahora contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos otra vez 3 medias varetas, 1, 2, 3. Contamos 1, 2, 3 puntos y otra vez 3 medias varetas. Y así vamos a ir durante toda la hilera para formar este pequeño borde. Aquí tengo 2, voy a hacer la tercera. Y miren, así es como vamos a ir formando este borde durante toda la hilera hasta llegar aquí a donde iniciamos. Una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Ahora hacemos una cadena reforzada y cortamos nuestra hebra. De la misma forma vamos a ocultar aquí. Vamos a ir perdiendo nuestra hebra y cortamos. Y bueno, pues de esa forma es como queda terminada nuestra bota. Vamos a trabajar de la misma forma siguiendo las mismas indicaciones en la otra. Miren, así es como nos queda. Este hilo la verdad es que está especial para este tipo de trabajos. Si ustedes lo pueden conseguir, la verdad que estaría súper bien. Les digo que yo siempre en la descripción del video les dejo el enlace para que ustedes puedan ver ahí la página de Omega. Ahí buscan hilo el jilguero, y también les voy a dejar el apartado donde está ese hilo para que ustedes lo puedan ver. Pero la verdad es que sí está especial para este tipo de trabajo. Hace poquito les compartí cómo hacer una bolsa. Me gustó mucho la firmeza que le da a las bolsas. Pero también tiene una textura súper buena, muy suave, pero a la vez, miren, como pueden ver, da muy buena forma, ¿sí? Si este tejido yo lo hago con estambre o lo hago con otro hilo más suave, no me va a dar esta firmeza, y este hilo tiene eso, que da esta firmeza, pero aparte no es un hilo tan rígido. Bueno, finalmente así es como quedan ya terminadas, miren, aquí les muestro, así es como quedan. Y bueno, como pudieron ver, se realizan muy fácil. De verdad que son muy fáciles de tejer. Y para estas botas, que es, como ya les mencionaba, es en un número de 23 centímetros, que aquí es el número 23, ocupé un tubo completo de estos. Me sobró muy poquito. Esto fue lo que me sobró del tubo, de un tubo completo. Y bueno, pues hasta aquí con el tutorial. Y bueno, pues este es un tutorial diferente a lo que les he estado compartiendo en mis videos. Y si quieren que realice más proyectos como este, pues me dejan saber aquí en comentarios. Vamos a tratar de hacer otros diseños, ya sea de botas o zapatos. Y bueno, pues hasta aquí con el tutorial. Espero que les guste, que se animen a realizarlas. Ya vieron que no es muy difícil. Si este video les gustó, no olviden compartirlo. Los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y al suscribirse, no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.